Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Es una buena noticia saber que todos ustedes se sienten bien, a pesar de este frío, a pesar de la lluvia, ustedes se sienten bien. Y yo me siento mejor porque lo veo a ustedes noche tras noche aquí en este lugar. Y si yo me siento bien y ustedes se sienten bien, nuestro Padre Celestial se siente todavía mejor. Porque Él sabe que hay un grupo de personas aquí en la vigía que le ama y que le interesa la cosa de Él. Eso es muy importante. En esta noche vamos a estudiar un tema que se titula Una nueva vida. ¿Cómo se titula el tema de esta noche? Una nueva vida. Así que grábense el tema porque cada día hacen su pregunta y entonces hacen su regalo concerniente a la respuesta que ustedes dan. Así que vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 23. Hechos, capítulo 16, versículo del 22 hasta el 33. Dice así la palabra de Dios. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarlo con varas. Después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, al recibir este orden, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himno a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y lo sacó y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí en la Biblia me llama mucho la atención esta historia. Esta historia de Pablo es una historia muy llamativa, porque Pablo era un siervo de Dios que predicaba la palabra del Señor. Ustedes saben que Cristo, como decíamos en temas anteriores, vino con una misión. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo andaba por todos los lugares, ¿verdad?, llevando el mensaje de salvación, rompiendo la cadena que ataban a los seres humanos. Después que Cristo muere, Cristo deja a sus discípulos. Y Pablo era uno de esos discípulos, unos seguidores de Jesús, que llevaban la misión, que también predicaban el evangelio por diferentes lugares. Pero Pablo iba a muchos lugares donde había muchas personas incrédulas, donde había muchas personas que ni siquiera creían en Jesús. Así que dice que Pablo llegó a un lugar a predicar la palabra de Dios, donde había muchas personas. Y en ese lugar donde Pablo estaba predicando, había una mujer, dice la Biblia, que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer, con este espíritu de adivinación, adivinaba, y la gente iba a consultarla, la gente iba, ¿verdad que sí?, a buscar solución a su problema. Porque saben una cosa, muchas veces el ser humano quiere buscar solución a sus problemas y a sus dificultades, muchas veces a la cosa que él entiende que es más fácil. Por ejemplo, yo he escuchado muchos dichos comunes
que gente quiere hacer compromiso con el maligno. A costa no importa de lo que sea. He escuchado gente que hacen su compromiso porque lo que quieren es dinero. Hay gente que lo que entienden que en la vida todo es dinero. Y déjenme decirles, en la vida no todo es dinero. Pero en aquel entonces, en los tiempos de Pablo, esta mujer como daba, ¿verdad? Que si tenía este espíritu de adivinación, dice que el pueblo iba detrás de esta mujer a consultar a esta mujer, porque la persona quería escuchar la opinión de esta mujer. Como esta mujer tenía el espíritu de adivinación, entonces esta mujer le decía muchas cosas que la gente quería oír. Cuando llegó Pablo a predicar a aquel lugar, esta mujer le gritaba, o no gritaba, sino que decían, escuchen a este siervo del Señor, porque predica la palabra de Dios. Escúcheme bien, a veces hasta Satanás mismo reconoce la verdad. Porque aunque Satanás perseguía a Jesús, Satanás sabía que él era el Hijo de Dios. Sin embargo, dice que en varias ocasiones, mientras Pablo se estaba predicando la palabra, esta mujer, delante de la gente, decía, escuchen a este hombre que predica la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Satanás quería confundir a la gente en aquel entonces. Porque sí, Pablo predicaba la palabra de Dios. Ahora esta mujer no tenía que ver nada con la cosa de Dios. Decíamos desde el principio que el enemigo viene a este mundo y se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente. Él no viene como es. Satanás no viene como él y que yo soy Satanás. No, Satanás usa canales y medios para engañar a la gente. Y en esta ocasión, este pueblo estaba atado, estaba siendo engañado. Y especialmente por esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. El dueño de esta mujer, porque esta mujer era esclava, estaba muy contento con esta mujer, porque el dueño había utilizado a esta mujer como un negocio lucrativo, y a lo mejor este hombre era rico, tenía dinero, porque esta mujer dice que le daba mucha ganancia. Ella no adivinaba gratis, ella adivinaba por dinero. Entonces, otra vez, cuando Pablo salía a la calle a predicar, esta mujer salía y decía, escuchen a este siervo de Dios que predica la palabra. ¿Ustedes saben qué quería hacer esta mujer? ¿O qué quería hacer Satanás? Satanás quería mezclar como la cosa de Dios con la cosa de él. ¿Me doy a entender? Como Pablo predicaba la palabra de Dios, esta mujer con el espíritu de adivinación sabía que Pablo era un hombre del Señor y que predicaba la palabra. Entonces el espíritu quería utilizar como esa astucia para llamar la atención y para que la gente escuchara a Pablo que predica la palabra de Dios. Pero déjenme decirle que Dios no tenía nada que ver con ese espíritu de adivinación. La luz con la tiniebla no ligan. Se va la luz o se va la tiniebla. Si esos bombillos se apagan, quedamos en oscuridad, ¿verdad que sí? No vemos nada. Pero si esos bombillos se prenden, se va la tiniebla. Dios no puede congeniar con el maligno. ¿Es Dios o es el enemigo? En el corazón hay un trono. En el corazón de cada uno de nosotros hay un trono. Y debe de estar uno de los dos. Dios o el enemigo. En el trono del corazón nuestro debe estar Dios o el enemigo. Y eso depende de nosotros. Por lo tanto, en aquellos tiempos de Pablo había una dificultad, porque por un lado estaba el espíritu de adivinación y la gente iba detrás de esta mujer porque quería escuchar cosas buenas, ¿verdad? La gente quería conocer el futuro, la gente quería saber de su vida, la gente quería conocer de dinero, la gente quería que le fuera bien en el trabajo, la gente quería conseguir fama, la gente quería conseguir de todo, pero con el espíritu de adivinación. En pocas palabras, siguiendo a Satanás. No era Satanás personalmente que se presentaba, sino a través de la mujer que tenía el espíritu de adivinación. Ahora, en este momento, llegó Pablo predicando la palabra de Dios. Llegó la luz a ese lugar. Llegó Jesús. Y Jesús, como decíamos al principio, vino a romper la cadena, vino a romper la atadura, vino a destronar al maligno que había tomado posesión de este mundo. Cuando esta mujer en otra ocasión quiso nuevamente volver a decir, escuchen a ese siervo de Dios que predica la palabra, dice que a Pablo no le agradó. Y dijo, no, espérate. Le dijo, te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, sal de ese cuerpo. Dice que inmediatamente el espíritu de adivinación o el espíritu del maligno
salió del cuerpo de esta mujer y esta mujer quedó normal. Cuando el dueño de esta mujer vino a verla, la tocó y le dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque ya su rostro había cambiado. Esta mujer antes se parecía como algo, usted sabe, ¿cómo utilizan la gente que usan hechicería y brujería? Esa gente se transforma. Esa gente usted lo ve y esa gente usted ve que muchas veces son poseídos por el mismo Satanás. Y eso da miedo muchas veces ir donde una persona que practique ese tipo de cosas. Ahora la mujer, este hombre la ve diferente y la ve que no tiene ese espíritu de adivinación. Entonces, al ver esto, el hombre no se siente contento. ¿Por qué no se siente contento? Porque ya él sabe que no va a tener la ganancia que tenía. Ya él sabe que iba a perder el público, que la persona no iba a ir a consultarse. Y el hombre se enfureció. Miren cómo es la cosa. En vez de alegrarse de que esta mujer fuera liberada de este espíritu inmundo, el hombre lo que hizo fue que se enfureció. Y entonces llamó a los magistrados de aquel lugar, llamó a los dirigentes de aquel lugar, llamó a todos los líderes de aquel lugar. Y entonces se fueron a arremeter contra Pablo y Silas y dijeron, aquí hay un hombre que está trastornando la ciudad, que está confundiendo la ciudad, que está alborotando la ciudad. Miren en eso, en vez de decir este hombre, hay un hombre aquí que trae el mensaje de la salvación, lo que hicieron fue arremeter contra Pablo y decir que este hombre estaba haciendo daño a la ciudad. Así es que agarraron a Pablo y Silas, las personas, y agarraron, y no tan solo vinieron y lo agarraron y lo llevaron a la cárcel, sino que empezaron a azotarlo, empezaron a golpearlo. Y después que lo golpearon, que lo azotaron, lo entraron a la cárcel, una cárcel de máxima seguridad, en un calabozo allí. La cárcel de antes no era como ahora. Usted lo entra en una celda, está bien, una persianita, usted ve. Antes lo entraban era como en una cueva. Que labraban, hacían una cueva y entonces en esa cueva muchas veces que la gente ni podía ver, entonces entraban a la persona. A Pablo y a Silas lo entraron en esa cueva y no tan solo entraron allí, dice que ellos lo pusieron en un cepo. ¿Ustedes saben qué es un cepo? Cuando agarran a esos animales que lo entran en el cepo, que el animal no se puede mover, que lo atan a sí mismo. Eso hicieron con Pablo y Silas. Lo entraron en ese cepo de tal manera que Pablo y Silas no se podían mover. Y para el colmo le dieron latigazos, le dieron golpes que le hicieron herida en su cuerpo. Y esa herida estaba sangrando. ¿Todo por qué? Porque sacó un espíritu de una mujer maligno, un espíritu de adivinación. Ustedes saben que hoy en día, casi en todo tiempo, la mayoría de la gente a las cosas malas le llama buena. Y a la buena le llama mala. Para este hombre, esta mujer con ese espíritu de adivinación era lo máximo. Pero este hombre no daba ningún beneficio a la sociedad. Al contrario, este hombre se lucraba de esta mujer porque cobraba cada vez que alguien iba a consultarle. Y por eso fue que este hombre hizo con Pablo, quiso azotar a Pablo y si es posible hasta matarlo. Entonces Pablo estaba allí, pero Pablo, déjeme decirle que Dios permite muchas veces que sus hijos sufran hasta cierto punto. Y también Dios utiliza a veces medios extraños para que la persona pueda conocerle a Él. Pablo predicaba la palabra de Dios. La gente creía en esos dioses anteriores de yeso, de madera. La gente creía en esos espíritus de adivinación. Por lo tanto, cuando Pablo iba a predicar acerca del Dios del cielo, de ese Cristo que murió, resucitó y ascendió al reino de los cielos, pocos creían. Por lo tanto, muchas veces Dios en la antigüedad tenía que obrar de cierta manera con milagros para que la gente pudiera creer. Así que cuando a Pablo lo azotaron, que Pablo estaba todo herido, que estaba dentro de la cárcel, mire, Pablo estaba allí, podemos decir, regocijado en el Señor, porque para él era un honor presentar la palabra de Dios, aunque fuera azotado. Y dice que a medianoche Pablo y Silas estaban cantando y predicando la palabra de Dios. Pablo le había hablado a los presos sobre Jesús. Pablo le había hablado al carcelero sobre Jesús. Pero la gente estaba confundida en aquella ciudad. Porque la gente estaba impuesto a creer en esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Por lo tanto, cuando Pablo hablaba acerca de ese Jesús que tenía poder, de ese Jesús que murió, que resucitó, que ascendió al reino de los cielos y que él estaba predicando, la gente se burlaba y se reía.
Pero esa noche, mientras Pablo estaba cantando y orando, dice que vino un terremoto fuerte que sacudió la cárcel donde estaban ellos. Se abrieron las puertas de la cárcel. Y dice que no tan solo se abrieron las puertas de la cárcel, sino que la cadena que tenían atada a los presos se soltaron. No tan solo la de Pablo y Sila, sino también la cadena que estaban atadas a los presos que estaban ahí. Ahí había muchas personas delincuentes, criminales, había muchas personas malas que estaban atadas en cadena, en cepo, en cárcel de máxima seguridad, allí en esta prisión. Pero dice que en esa noche se le cayeron las cadenas a todos ellos. Ocurrió un milagro grande, porque ¿cómo es posible una gente que esté amarrado con cadena en los pies y los brazos? Por simple hecho de ocurrir un terremoto se le cargan la cadena. Tiene que ser algo, un poder divino que ocurra, que haga esta hazaña allí en este lugar, porque el terremoto puede ocurrir, ¿verdad que sí? Y quizá caerse algunas cosas, pero de repente abrirse la puerta de la cárcel y de repente romperse la cadena que la tenían atada. Eso fue un milagro que ocurrió allí. Eso fue para que las personas creyeran en el Dios que Pablo estaba predicando, para que las personas entendieran que ese espíritu de adivinación, ese espíritu de Satanás no tenía poder sobre la persona. El poder que verdaderamente necesitaba la persona era el poder del Señor Jesús. Y en esa noche Él lo mostró a través de ese terremoto y a través de romper la cadena de esos presos. Inmediatamente al ver el carcelero que cuidaba lo que había ocurrido, el carcelero al ver esto dijo, bueno, ya no tengo escapatoria. Antes que dejaba jugar un preso, lo mataban. Ahora usted deja fugar un preso y quizás le ponen una disciplina o algo le pasa. Pero antes que dejaba fugar un preso era muerto seguro. El carcelero al ver esto, que los presos se le habían fugado, inmediatamente dijo, antes que me maten yo me voy a matar. Agarró una espada y se iba a quitar la vida. Pero en ese momento Pablo lo vio y le dijo, ¡Ey, espérate! No te quite la vida. Mira, todos estamos aquí. Cuando él vio que Pablo tenía todos los presos reunidos y que ninguno se habían escapado, él pensó y dijo, ¿cómo es esto? Pensó, algo divino tuvo que pasar aquí. Algo tuvo que ver este terremoto y con esta hazaña, con el Dios que predica este hombre llamado Pablo. Porque ¿cómo es posible que esos presos, las puertas de la cárcel se abren y las cadenas sin llave se le abren, los candados sin llave se le abren a cada uno de ellos? Tiene que ser algo poderoso, decía este hombre. Inmediatamente llamó a Pablo y dijo, Pablo, dime qué yo debo de hacer para creer en ese Dios que tú estás predicando. Dime, Pablo, ¿qué yo debo hacer? Pablo le dice a él simplemente dos cosas. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero dijo, yo creo en el Señor. Miren, todos los presos que estaban en esta noche, ahí en este lugar, empezaron a creer en Dios. Antes no creían porque ellos creían en esta mujer que tenía el espíritu de adivinación. Pero en esta noche ellos dijeron, no, nosotros creemos en ese Dios que predica Pablo, porque ese es un Dios de poder, un Dios maravilloso. Hasta el carcelero dijo, yo creo en ese Dios que tú predicas. Si es eso creer, yo creo en ese Dios. Porque para la gente antes le daba trabajo creer en ese Dios invisible. ¿Por qué creían en la mujer que tenía el espíritu de adivinación? Porque la veía y ella le decía, haga esto y aquello. Se ve que la gente, por ejemplo, que juegan y que muchas veces creen en eso de espíritu de adivinación. Si apareciera fulano y me diera el número de tal, fulano de tal. Sí, porque es fácil creer en esa cosa, que me den un número, que voy allí, me saco y consigo dinero, etcétera, etcétera. Así creía la gente en esta mujer. Pero entonces en el Dios que predicaba Pablo era un poco difícil creer porque la gente no lo veía. Pero Pablo por lo hecho decía, sí, ese Jesús murió y resucitó y ascendió al reino de los cielos. Ahora la gente creyeron porque lo que ocurrió en esa noche fue algo fuerte. La cárcel se abrió, las cadenas se cayeron y entonces se sacudió todo y ninguno murieron. Que eso fue lo más interesante, ninguno murieron. Y entonces la gente empezaron a creer en ese Dios que Pablo estaba predicando. Ahora bien, el hombre le dice, el carcelero le dice a Pablo, entonces ya yo creo en el Señor, ¿qué más tengo que hacer? Dime. Pablo dijo, entonces si tú crees en el Señor, ahora arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús para perdón de tu pecado.
Ah, dijo, no, pues si eso es, vamos de una vez. Dice que ahí mismo a la medianoche, a esa madrugada, salieron con hacho encendido, porque antes no había luz. Vamos, encendemos los hachos, vamos al río. Y cuando encendieron esos hachos, se fueron al río. Inmediatamente fueron bautizados en esa noche. Aquí vemos una fe viva de un hombre que verdaderamente quería conocer a ese Dios que predica Pablo. Aquí vemos un hombre arrepentido, un hombre entregado al Señor totalmente. En esa noche no esperó al día siguiente de que para ser bautizado. No, en esa misma noche, hacía lo puro, fue y se bautizó en el nombre de Jesús. Qué maravilla la de esta historia. Ahora, déjeme decirle, hermano, que al igual que este hombre, hay dos cosas importantes que necesitamos como seres humanos tener o hacer en nuestra vida. En el libro de Marcos, capítulo 16, el versículo 16, vamos a leer qué dice allí la palabra de Dios. Dice allí, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Allí la Biblia nos hace un llamado a nosotros a hacer dos cosas para ser salvos. ¿Qué dos cosas debemos de hacer para ser salvos? ¿Qué dos cosas le dijo a Pablo a este carcelero que necesitaba hacer para ser salvo? Pablo le dijo al carcelero, mira, solamente tú debes de creer y bautizarte. Él dijo, yo creo. Pues Pablo le dijo, ahora tú tienes que bautizarte. Inmediatamente el hombre, si eso es, entonces yo me voy bautizado. A él no le importó ni siquiera el cargo de la prisión. A él no le importó si al otro día lo iban a votar. Él desde que recibió el mensaje, él inmediatamente se arrepintió y esa noche fue bautizado. Él dijo, de aquí en adelante no me importa, yo creo en el Dios que tú predicas. No me importa si me botan de la cárcel, no importa si me quedo sin trabajo, yo te voy a seguir de aquí en adelante. Aquí dice la Biblia que para ser salvo se necesitan dos cosas: creer y ser bautizado. Pero déjenme decirle que la mayoría de las personas nos quedamos en un solo paso, en creer. La mayoría de la gente cree. Usted va a la calle y pregunta aquí, ¿cuántos creen en Dios? Y usted va a saber que un 99% cree en Dios. Por lo menos en este país, porque hay países como España y Europa, hay gente que no cree en Dios. Usted le pregunta abiertamente que si cree en Dios, le dice que no. Pero especialmente en este país que nosotros vivimos, un país cristiano, ¿verdad? Que con diferentes religiones todos somos cristianos, pero un 99% de personas cree en Dios. Pero sin embargo, no pasamos de ahí de creer. Y el Señor Jesús dice en su palabra que para ser salvos necesitamos dos cosas: creer y ser bautizado. Son dos cosas esenciales. Imagínese usted, cuando uno se enamora de alguien, le voy a tocar este tema, se enamora un hombre, una mujer, se quedan toda la vida, por ejemplo, teniendo amores. No llega un momento donde dice, hey, vamos a casarnos, vamos a formar una familia, vamos a tener hijos, o se quedan simplemente toda la vida teniendo amores. ¿Cómo es eso? Si usted tiene un hombre o una mujer y simplemente tienen amor y amor y amor, y usted un día le dice, vamos a casarnos, y la persona dice, no, yo no puedo ahora, espérame. Usted se pone como medio chivo y sospechoso y dice, cuidado que este hombre nada más quiere jugar conmigo y que tiene amor y amores y no quiere llegar más para allá. Cuando uno pone amores, se supone